Mega Noticias con Paco Ramírez. Así como lo ve, hay una constante en el gobierno. Los problemas no desaparecen, se minimizan, rechazan o niegan. Ahí va, los 132,000 desaparecidos se reducen en el discurso. Las explosiones, incendios y derrames petroleros se vuelven incidentes menores o que no ocurrieron dentro de la refinería. La inseguridad en Sinaloa, 19 meses y ya ni se menciona. El desabasto de medicamentos casi resuelto. Del huachicol fiscal, solo largas, nadie es responsable, nadie falla, nadie paga, funcionarios e instituciones son absueltos, protegidos y las cifras se acomodan. No es que vean los problemas, es que no les alcanza para enfrentarlos. Y es mejor mentir, mentir y mentir. Vámonos con el dato y la ironía de Jorge Chaparro. Hola, te ofrezco un dato. Este convoy del Tren Maya no descarriló el 19 de agosto de 2025. Eso solo usted lo vio. Para el gobierno federal se trató de un percance de vía. Que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento. Esta explosión la provocó un rayo. Sí, murieron 5 personas, pero fue porque un dren de aguas aceitosas se inundó y bueno, nos falta el rayo, pero no hay duda, ¿o sí? Esto que ve acá no es represión, es que los están escuchando o quizá les están preguntando si ya tienen beca. Lo que pasó es que no se dejaron abrazar. De que en México se reprime a los jóvenes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes. El tren interoceánico se descarriló en diciembre de 2025. 14 personas murieron y al menos un centenar resultaron heridas, pero todo fue porque viajaba a 60 kilómetros por hora. No tiene nada que ver que el supervisor de la obra sea un sociólogo, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que los trenes fueron viejos y reconstruidos. Al final, siempre son los de abajo, el maquinista y los operadores que no supieron la velocidad a la que iban porque no tenían velocímetros. Fue su responsabilidad y caso juzgado. ¿A usted le han negado algún medicamento? ¿Le han dicho que regrese en otra fecha con la esperanza de que las medicinas lleguen? Seguramente usted forma parte de aquellos que quieren escandalizar por molestar al gobierno federal. Salieron unas notas el viernes pasado sobre alarmando un poco como si hubiera alguna crisis pronta de medicamentos y quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante. El abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado. Este incendio de una planta del complejo de Dos Bocas no es un incendio en la refinería porque ocurrió en una bodega siniestrada que está por fuera de la barda perimetral. Así es como los gobiernos de la Cuarta Transformación niegan, rechazan o tratan de cambiar lo evidente con medias verdades o francas mentiras, a menos que lo que acaba de ver no sea verdad. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge. Y no es querer ver las cosas toda negra o todo blanco. Es lo que estamos viviendo.
Ahí le marcamos algunos ejemplos. Y bueno, justamente por ello establecemos comunicación con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Querido Roy, un gusto como siempre poder platicar contigo. Déjame entrar preguntándote, a ver, minimizar, negar, rechazar, ¿estamos ante una estrategia política, una simulación deliberada o la falta de información real? Te faltó ignorar, o sea, ignorar, ¿no? Como si no, Sí. como si no ocurriera, ¿no? Exacto. Bien, mira, queremos pensar que es una estrategia. A ver, gobernar, el nivel que sea, gobernar es vivir en crisis permanente. O sea, siempre hay una crisis. No puedes decir que aquí estoy tranquilo. No. Siempre hay una crisis. El chiste es que tienes que decidir qué hacer cuando ocurren crisis, ¿no? Y de repente se apuesta a que hacer que se olvide ante la vorágine de noticias, pues que esta dentro de poco no se va a hablar de ella. Y entonces dejemos de hablar de ella, ¿no? Y entonces hay una estrategia de comunicación política. Esa estrategia de comunicación política siempre tiene que ser, en teoría, para beneficiar no solo al gobierno, sino al país. O sea, tú no puedes, por ejemplo, espero que nunca ocurra, que un presidente o una presidenta, que no sea como López Portillo, pero que permanentemente esté hablando, estamos en una crisis económica, no vale la pena invertir. No, ella tiene que decir, México es un país seguro para invertir. O sea, aquí nos conviene. Ese es su trabajo, promover al país. Bueno, pero recientemente hemos visto casos en donde sí son, para mí, equivocaciones en esa estrategia de comunicación. Esta semana vimos algunas. Por ejemplo, lo de los derrames de petróleo en el Golfo. Los vacíos de comunicación se llenan. Si tú dejas vacíos, alguien va a sacar noticias, sean buenas, falsas, ¿verdad? Pero tú fuiste el culpable por no informar. Y tú dejaste de informar. Y luego te quejas de los medios de comunicación que magnificaron el efecto y perjudicaron el turismo. Oye, pero a ver, los medios iban, entrevistaban a un pescador, el pescador te decían, no puedo pescar, pues tú lo presentas, es un testimonial, ¿no? Pero de repente la presidencia dice, no, es que eso espantó el turismo. Bueno, no dejes vacíos de comunicación. Otro ejemplo fue el tema del informe de los desaparecidos. Esta era una magnífica oportunidad, Claro. magnífica, para que después del informe salieras y dijeras, coincidimos en su mayoría con este informe. Por eso estamos trabajando, por eso estamos así, o sea, nos montamos y hacemos empatía con las víctimas. Pero salir a decir, no, es que son ecuatorianos, es que no son Naciones Unidas, es que solo fueron a 4 estados. No, si tú tienes como estrategia solucionar el problema de los desaparecidos, pues aprovecha, o sea, aprovecha y móntate en la comunicación. Creo que sí ha habido errores en la comunicación oficial. Sí, y convertirte en la gran mayoría de las oportunidades, convirtiéndose en víctimas ellos, en la autoridad, el gobierno. A ver, otro ejemplo que ponemos, Roy, hoy lo repitió justamente en la conferencia matutina de hoy, lo volvió a repetir. A ver, el incendio en la refinería de Dos Bocas, no el de ayer, sino el de hace una semana, ¿sí? El que murieron 5 personas. En donde murieron 5 personas, efectivamente, 5 trabajadores, que insisten en señalar que solo uno era de Pemex. ¿Los demás no importan porque no son de Pemex? Bueno, esa es una. Y la otra, es decir, a ver, espéreme tantito, le dice la presidenta a la reportera. Déjeme decirle, el incendio fue afuera de la refinería. A ver, Sí. ¿qué nadie le dice, oiga, si hay combustible, si hubo un desbordamiento, viene de adentro de la refinería? Sí, el combustible es nuestro, pero el incendio es de fuera, ¿no? O sea, Sí. no, o lo de Río Seco, también ahí en Tabasco, ¿no? O sea, también hubo una fuga y nunca se ha aclarado. Siempre se tiene que partir de la idea, si tú no informas, va a generarse desinformación. Y la desinformación va a ser creíble porque tú dejaste de informar, ¿no? Y lo que hace es que cuando informas mal o cuando comunicas mal, las narrativas se vuelven contrarias a lo que tú quieres que sean.
Y entonces ya no hay una narrativa como tú la quieres contar, como ponía el ejemplo de los desaparecidos. O hay otras cosas más políticas, por ejemplo. Hoy se firmó, por fin, pasó el plan B, el plan B. Sí. Y por más que digan, lo importante del plan B era esto y lo del plan... No, ya la narrativa de que no pasó el plan B, que era la revocación, esa quedó como narrativa. No Y fue la que fracaso, impuso fue la- victoria. Exacto, ellos, pero ya llegaron tarde. O sea, ¿para qué? Desde el principio tenían que haber puesto como narrativa que esto era lo esencial para que hoy fuera victoria. Pero hoy ya pasa desapercibido porque fue derrota de que no pudiera pasar la hora de la revocación. Creo que sí son errores de comunicación porque no reaccionan a las crisis. Mira, un ejemplo bueno. O sea, hay Sí. veces que la crisis no la generaste ni fue culpable tuyo, no culpa tuya, y hay que hacerlo. Lo del rescate de los mineros es un buen ejemplo Claro. de tratamiento de crisis. O sea, ver que están presentes permanentemente. O sea, estaba el gobierno permanentemente y los rescates, ¿a quién se deben? Al gobierno, no a la empresa, al gobierno. Entonces, Sí, ahí sí, sí. el gobierno se pone una medalla y comunicaron muy bien. Sí, ¿No? Pues totalmente sí, de hay que acuerdo. hacerlo. Las crisis hay que asumirlas. A ver, y dentro de esas crisis hay mucha falta de información. Por ejemplo, en el caso de desaparecidos se tardaron 1 año para dar el informe. En el caso del huachicol fiscal, nos van dando largas y siguen Sí. protegiendo a la institución, siguen protegiendo a los funcionarios y no hay información. En el caso de Cuba y de los envíos de hidrocarburo a Cuba, Sí. igual, silencio. ¿Cuál es la ganancia? Ahí lo que apuestan es a que el tema se minimice con el tiempo ante la vorágine, lo de Cuba. Lo de Cuba, la verdad es que no espero que informen mucho, porque ahí no hay ningún delito, digamos, no hay delito. Lo del huachicol fiscal sí hay delitos y delincuentes. O sea, son las dos, hay delito y delincuentes. Lo de Cuba es pues, un posicionamiento ideológico, pues los ayudamos porque queremos ayudarlo. Está bien, podrían decirlo, los ayudamos porque queremos ayudarlos. ¿No? O sea, ya pero que no hay un delito, nadie se Oye, está robando nada. pero critican al gobierno, si no me recuerdo, de Peña Nieto, que dice, les condonó la deuda. Pues aquí es lo mismo, no estás No, a ver, cobrándoles nada. oye, el PRI también ideológicamente también tenía con Cuba, o sea, históricamente, Claro. ¿no? Con Cuba hemos sido amigos históricamente sin importar de qué partido. No, lo del huachicol es otra cosa, más otros temas, ¿no? Lo de la barredora hasta ahí va a quedar. O sea, ¿no? La barredora, lo del huachicol fiscal, o sea, hay muchas cosas que han quedado en que se van pasando y se van pasando. Platicaste del Tren Maya, platicaste, ¿no? El accidente, que el accidente ya, ahí se acabó lo del accidente, pero ahí por lo pronto dan fin a algo ya para no causar desinformación. Pero lo del Golfo es grave, porque lo del Golfo es, tenemos ya prácticamente 2 meses y no sabemos, un barco, ¿qué barco? ¿Cómo no saben qué barco fue? Ah, no, que fue ¿cómo se llama? Un chapopotera. ¿Cuál chapopotera? O sea, esa desinformación pues genera desinformación. La Y, regla es y- esta. y va a Vives en cobrar. crisis permanente, uno, y dos, si no informas, alguien llena ese vacío. Por último, Roy, porque el tiempo se nos viene encima, ¿esto finalmente va a cobrar factura a la brevedad? A ver, sí le está cobrando factura. O sea, sí le está cobrando factura. Según las encuestas, en el tema de preferencia por Morena, que sigue siendo por mucho el favorito, ¿no? Que el preferencia por Morena, pero ya no es la que tenía en el 24, en el 21. O sea, sí ha habido costo de gobierno. No solo por gobierno federal, porque estamos hablando de gobierno federal, pero piensa en Veracruz, por ejemplo, las crisis de Poza Rica con la inundación o ahora del crudo, pues ha sido crisis que no han resuelto o crisis de seguridad de un gobernador. Los gobiernos de Morena locales también han vivido este Claro. tipo de crisis y no las han resuelto bien. Caray. Roy Campos, como siempre, agradecido de estos minutos en Mega Noticias. Al contrario, Paco, saludos. Un abrazo.